¿Sigue mereciendo la pena el sueño americano? ¿O es Europa la opción más inteligente? Mientras millones cruzan el océano en busca del dólar, la mayoría de los europeos ni siquiera se plantean ir a Estados Unidos. ¿Pero sabes por qué? Hoy, Bello Mundo enfrenta a ambos en el ring, con datos, dinero y la vida real. Durante mucho tiempo, triunfar en la vida parecía tener una única dirección, y esa dirección era Estados Unidos. El país del dólar fuerte, de las oportunidades infinitas, de la casa grande con jardín, del coche en el garaje y de esa idea de que, si trabajas lo suficiente, la vida te recompensa. Esto se convirtió en cine, en series, en símbolo del siglo XX, y durante décadas funcionó. La prueba de ello está en las cifras. En 2023, Estados Unidos contaba con casi 48 millones de personas nacidas fuera del país viviendo allí. Es decir, casi el 14% de toda la población estadounidense. Es un imán gigantesco. Pero ese imán no atrae a todo el mundo con la misma fuerza. Cuando se desglosa este grupo por origen, surge un patrón muy claro. La mayor parte procede de América Latina, con México a la cabeza con diferencia. Por su parte, los europeos representan cerca de una décima parte de ese total. Y ahí surge la pregunta que no deja de rondar. Si Estados Unidos es tan bueno, ¿por qué tan pocos europeos eligen vivir allí? La respuesta empieza por la razón más obvia, aquella que mucha gente olvida. Los europeos ya tienen todo un continente al que pueden mudarse sin necesidad de cruzar el océano, solicitar un visado, empezar de cero o enzarzarse en disputas burocráticas. Según Eurostat, el Servicio Oficial de Estadísticas de la Unión Europea, más de 1,5 millones de personas se mudaron de un país de la Unión Europea a otro país de la Unión Europea en 2023. Un flujo interno gigantesco que se produce sin las barreras a las que se enfrenta el resto del mundo. Pero, como ya te imaginarás, ese no es el único motivo. Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Número 1. Salario y derechos. Estados Unidos paga realmente bien. De eso nadie discute. Ya sea en tecnología, finanzas o en el sector sanitario, el salario tiene tanto peso que mucha gente ni siquiera se lo piensa 2 veces antes de hacer las maletas. Una encuesta de Medscape, una enorme plataforma utilizada por médicos de todo el mundo para comparar salarios, carreras y condiciones laborales, muestra claramente esta diferencia. En Estados Unidos, un médico suele ganar entre 300 y 350 mil dólares al año, lo que ya explica la mitad del atractivo. Cuando cruzas el Atlántico, el panorama cambia bastante. En Alemania, la media ronda los 200 mil dólares anuales, y en Portugal o España, esa cifra baja a entre 60 y 90 mil. Es decir, se entiende por qué Estados Unidos se ha convertido en la tierra prometida para tanta gente. Pero el salario es prácticamente lo único que está garantizado, ya que, en lo que respecta a los derechos, en la tierra del tío Sam no hay nada definido. Para empezar, no existe un límite federal de horas. La legislación no establece un tope semanal. Si la empresa quiere que trabajes 50, 60, 70 horas, puede hacerlo. Técnicamente, un empleador puede hacerte trabajar hasta 168 horas en una semana. La única regla es pagar horas extras a partir de las 40 horas, lo que parece razonable sobre el papel, pero en la vida real se convierte en presión. Porque decir que no a un turno extra se convierte casi en un pecado. Se te empieza a ver como alguien poco comprometido. Y ya sabes lo que pasa. El país donde el empleo no tiene estabilidad es también el país donde un «hoy no puedo» puede convertirse en un despido mañana.
Y sin garantías, sin multa, sin nada, porque el sistema lo permite. En la Unión Europea, la historia es otra. La base de derechos es sólida y se aplica a todos. La jornada semanal no puede superar las 48 horas, y esa cifra ya incluye las horas extras. Cada 24 horas, el trabajador tiene derecho a al menos 11 horas seguidas de descanso. Y existe además el descanso semanal obligatorio, que suma 35 horas, o, en algunas variantes, 2 días completos cada 15 días. Y estas normas no se quedan solo en el papel. En febrero de 2026, 123 pasajeros pasaron la noche dentro de un avión parado en Múnich porque la tripulación había alcanzado el límite legal de horas de trabajo. Nadie intentó buscarle las 3 pies al gato. Nadie ignoró la normativa. La ley decía que no se podía, y simplemente no ocurrió. En la República Checa, por ejemplo, hacer horas extras todas las semanas no es motivo de elogio. Es señal de que algo va mal en la organización o en el equipo. Cuando alguien empieza a sobrepasar el límite con frecuencia, es habitual que el jefe redistribuya la carga de trabajo o que los compañeros echen una mano, siempre que eso no se convierta en rutina. La idea que hay detrás es sencilla. El trabajo extra es una excepción, no un estilo de vida. Número 2. Prestaciones. Otro dato que llama la atención son las prestaciones. En el caso del modelo estadounidense, su ausencia. En Estados Unidos, nada de esto está garantizado. Las vacaciones pagadas, por ejemplo, no son un derecho federal. Si la empresa quiere concedérselas, estupendo. Si no quiere, el empleado simplemente no las tiene. En la Unión Europea, el modelo funciona al revés. Todo trabajador tiene derecho a al menos 4 semanas de vacaciones pagadas. Y eso es solo el mínimo, ya que varios países amplían este mínimo por ley. Francia y Finlandia, por ejemplo, se acercan a los 30 días laborables de descanso. En Portugal, España y los Países Bajos, el trabajador recibe además un subsidio de vacaciones, que es una cantidad extra para disfrutar del periodo de descanso sin apuros. Y, a diferencia del modelo estadounidense, las vacaciones se pueden dividir a lo largo del año, encajarlas con los días festivos y utilizarlas de forma estratégica para respirar mejor. En cuanto a las bajas, la diferencia es aún mayor. En la mayoría de los países europeos, estas son remuneradas. En Bélgica, por ejemplo, tras un mes en la empresa, el empleado puede recibir el 100% del salario mientras está enfermo. En los Países Bajos, el empleador paga al menos el 70% del salario durante un máximo de 2 años de baja por motivos de salud. Es decir, si te pones enfermo, no te desesperas pensando en cómo vas a pagar las facturas. Y esto también se aplica al permiso parental, que es el periodo para cuidar de un bebé recién nacido o adoptado. En Europa, esto también está regulado y garantizado. Cada país tiene sus propias normas, pero todos ofrecen un mínimo de tiempo remunerado para uno de los padres, o para ambos. En Dinamarca, por ejemplo, este tiempo puede llegar a los 480 días, repartidos entre la madre y el padre. En Estados Unidos, la principal ley federal garantiza hasta 12 semanas de baja con protección del empleo, pero sin salario, y no todos los trabajadores cumplen los requisitos. Una vez comprendidas las diferencias salariales y de derechos entre Estados Unidos y Europa, el siguiente tema es saber dónde vas a vivir y cuánto vas a gastar. Y ahí es donde mucha gente se lleva una gran decepción en Estados Unidos. Número 3. Vivienda y costes. En las grandes ciudades del mundo, la vida casi siempre empieza apretada. Gente que paga un dineral por vivir en un piso viejo, en un barrio ruidoso, cerca del trabajo y del metro.
Quien no puede permitirse una zona céntrica, mejor, acaba siendo empujado a regiones más baratas, a menudo más feas e inseguras. En Estados Unidos, esto se convirtió en el detonante de un camino diferente. Los suburbios, barrios alejados, casas aisladas, césped verde, calles tranquilas, sin el bullicio del centro cerca, sin comercios, sin colegios, sin nada, solo casas. El ideal estadounidense pasó a ser este: vivir lejos, con espacio de sobra y cada familia en su rincón. Pero ese espacio tiene un precio. Y no es solo el valor del alquiler o de la hipoteca. Una casa grande significa una factura de electricidad más alta, un seguro de hogar más caro, el impuesto sobre la propiedad en la mayoría de los estados, la cuota de la comunidad en algunos barrios, jardinería, mantenimiento constante del tejado, fontanería, electrodomésticos grandes. Es un montón de gastos que no aparecen en el anuncio de la casa, pero que aparecen puntualmente a final de mes. Y, además del dinero, está el tiempo que se pierde en largos desplazamientos todos los días. En este aspecto, Europa ha seguido otro camino. En lugar de dispersar las viviendas a gran distancia, muchos países han reconstruido y adaptado las ciudades de forma compacta. Apartamentos, comercios, oficinas y servicios comparten la misma manzana. La vida se desarrolla en la calle, en cafeterías, plazas y mercados. No quiere decir que sea barato. En muchas ciudades europeas el alquiler es elevado, pero lo básico del día a día suele caber en un radio pequeño. No hace falta coger la autopista para comprar pan. Por cierto, este es otro punto que llama la atención: las diferencias entre estadounidenses y europeos. Número 4. Movilidad. Como ya habrás notado, en Estados Unidos casi todo gira en torno al coche. Para trabajar, estudiar, ir al mercado, visitar a alguien, resolver cualquier cosa sencilla. Esto tiene dos efectos directos. El primero es financiero. El gasto en el coche se convierte casi en una segunda vivienda. Cuotas o leasing, seguro, combustible, mantenimiento, peaje, aparcamiento. El segundo es el ritmo de vida. Quedarse atrapado en el tráfico media hora, 40 minutos, una hora en cada sentido, cambia el estado de ánimo, el cansancio e incluso el tiempo que queda para ver a la familia o descansar. En Europa, el panorama es otro. La movilidad no depende de un único medio. Tren, metro, autobús, tranvía, barco en algunas ciudades, bicicleta con carriles bici de verdad. En muchos lugares se puede vivir, trabajar, estudiar y hacer de todo sin tener coche propio. Esto se nota en el día a día. Gente que vive en una ciudad y trabaja en otra. Gente que cruza la frontera todos los días como si solo se cambiara de barrio. Incluso ese viaje de fin de semana cabe en un tren rápido, sin convertirse en una operación complicada. Claro que hay ciudades europeas con mal transporte y demasiados coches. No es el paraíso, pero en general la infraestructura se ha diseñado para que la gente se desplace sin depender de conducir todo el tiempo. En Estados Unidos, el coche es la norma y el transporte público es un parche en pocas regiones. En Europa, el transporte público y la ciudad compacta son la base, y el coche se convierte en una opción, no en una imposición. Número 5. Alimentación. Otro factor importante entre la tierra del tío Sam y el viejo continente es la alimentación. En primer lugar, por los costes. Hacer la compra en Europa no es sinónimo de riqueza, pero en muchos países, la factura del supermercado suele ser menos dolorosa que en Estados Unidos. El pan fresco, el queso, el aceite de oliva, las verduras y la carne suelen costar menos en lugares como Alemania, Portugal, Italia y España. Son las compras del día a día las que pesan de forma diferente.
por supuesto, hay excepciones. Ciudades suizas como Zúrich y Ginebra hacen que cualquier comparación sea injusta. Allí todo es caro, a veces incluso más que en Nueva York o San Francisco. Pero, salvo esos enclaves de lujo, el europeo medio paga menos por los ingredientes básicos. Los restaurantes siguen la misma lógica. Si no te sientas en un local turístico sobrevalorado, muchas ciudades europeas ofrecen comidas completas a precios que harían dudar a cualquier estadounidense. Pero la gran diferencia no es el precio, es la calidad. La Unión Europea aplica normas más estrictas en materia de aditivos químicos, conservantes y determinados ingredientes que aún están permitidos en Estados Unidos. Algunas prácticas habituales en la industria alimentaria estadounidense, como el uso de pollo tratado con cloro, están prohibidas en varios países europeos. Además, la dieta estadounidense se compone en gran parte de alimentos ultraprocesados. Los estudios indican que estos productos representan una parte mucho mayor del consumo diario en Estados Unidos que en muchos países europeos, donde los alimentos frescos y los mercados locales siguen teniendo un peso significativo, y eso se refleja en la salud. Número 6. Salud. Cuando se trata de salud, la diferencia entre Europa y Estados Unidos no está en la calidad de los médicos, está en el riesgo de arruinarse económicamente. En Estados Unidos, la medicina es una de las más avanzadas del mundo. El problema es el coste de acceder a ese sistema. La Kaiser Family Foundation, una organización independiente que investiga las políticas públicas de salud en el país, reveló que el 4% de los adultos declararon tener deudas médicas u odontológicas en 2022. Y eso cambia la forma en que las personas se ocupan de su propia salud. Una consulta se convierte en una decisión financiera, una prueba se convierte en una duda, una urgencia se convierte en miedo a la factura. En la mayor parte de Europa, el modelo es diferente. En el Reino Unido existe el Servicio Nacional de Salud británico, conocido como NHS, que se financia principalmente con impuestos y atiende a los residentes sin cobrarles directamente en la mayoría de los casos. En Portugal, el Servicio Nacional de Salud funciona de manera similar, con atención pública y pequeñas tasas moderadoras. En España, el acceso al sistema público se realiza a través de la tarjeta sanitaria individual, una tarjeta que garantiza la atención en el Sistema Nacional de Salud. En Francia y Alemania, el seguro médico es obligatorio y está regulado por el Estado, lo que garantiza la cobertura para prácticamente toda la población. Incluso en Suiza, donde el seguro es privado y obligatorio, el sistema está estructurado para evitar que alguien se quede totalmente desatendido. La principal diferencia es que, mientras que en Estados Unidos la sanidad puede convertirse en una deuda pesada, en la mayor parte de Europa se convierte en un gasto previsible. Y eso marca una gran diferencia. Número 7. Seguridad. Entre todo lo que ya hemos comparado, la seguridad es uno de esos temas que cambian por completo la vida de cualquier persona. Y la verdad es sencilla. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea viven en situaciones perfectas, solo que los problemas se manifiestan de formas diferentes. En Estados Unidos hay ciudades tranquilas y barrios donde casi nunca pasa nada. Pero hay un factor que pesa mucho: las armas de fuego. El Pew Research Center, que es una de las principales instituciones de investigación social del país, reveló que en 2023 murieron más de 46.000 personas por heridas relacionadas con armas de fuego. Cuando esta cifra se pone en proporción a la población, el resultado se sitúa cerca de 6 muertes intencionadas por cada 100.000 habitantes. Para entender esta cifra,
Basta con mirar a otros países desarrollados. En la mayor parte del norte y el oeste de la Unión Europea, esta tasa suele situarse por debajo de una por cada 100.000 habitantes. En países como Noruega, Alemania o los Países Bajos, el índice es tan bajo que a menudo ni siquiera llega a medio punto. Esto significa que, proporcionalmente, el riesgo de morir por arma de fuego en Europa es varias veces menor que en Estados Unidos. Pero eso no convierte a Europa en un paraíso. El miedo europeo existe, pero tiene otra forma. Robos en el centro urbano, golpes rápidos, metro abarrotado, carteristas que actúan en segundos. No es el mismo tipo de riesgo, es otro tipo de precaución. Esta diferencia pesa cuando piensas en criar hijos, pasear por la noche o simplemente relajarte en el transporte público. El tipo de precaución que una familia debe tener en Estados Unidos no es el mismo que el que debe tener una familia en Europa. Y eso cambia la rutina de cualquier persona. Y ya que hablamos de hijos, también tenemos que comparar la educación. Número 8. Educación y futuro. En lo más alto de la educación, Estados Unidos y Europa se reparten el podio. Ambos cuentan con universidades que aparecen cada año entre las mejores del mundo. Cuando alguien piensa en la élite académica, Estados Unidos pone sobre la mesa nombres como Harvard, el MIT y Stanford. Son instituciones que impulsan la investigación, la tecnología, la innovación y laboratorios multimillonarios. En muchas áreas científicas, eso es lo más alto. La Unión Europea no se queda atrás. El continente alberga universidades históricas e influyentes como Oxford, Cambridge y Zúrich, además de sólidas instituciones repartidas por Alemania, Holanda, Francia, Suecia y muchos otros países. Aquí, la diferencia no está en la calidad, está en el acceso. En Estados Unidos, llegar a esas universidades puede suponer una vida entera de deudas. La educación superior es tan cara que se ha convertido en un problema económico nacional. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York reveló que, a finales de 2025, la deuda estudiantil acumulada ascendía a $1.660.000 millones. Una parte enorme de esa deuda está en mora o en riesgo de impago. Es un sistema que forma buenos profesionales, pero que también supone una carga brutal para el bolsillo de quienes intentan acceder a él. En Europa, la lógica es diferente. En muchos países, la universidad pública es realmente accesible. En algunos, el coste anual es tan bajo que parece de otro planeta en comparación con el modelo estadounidense. Esto cambia por completo la planificación de una familia. No se trata solo de pagar menos, se trata de poder estudiar sin empezar la vida adulta cargando con un lastre en el presupuesto. Número 9. Impuestos. Por último, pero no menos importante, ha llegado el momento de hablar del tema que decide el presupuesto y echa por tierra la planificación. Los impuestos. Mucha gente repite que Europa siempre cobra mucho y que Estados Unidos siempre cobra poco. Pero esa idea no se sostiene cuando se analiza de cerca. En Estados Unidos existe un impuesto federal sobre la renta que aumenta a medida que aumenta los ingresos. Quienes se encuentran en los tramos más altos pueden acabar entregando una parte muy grande de lo que ganan. Y eso es solo la primera capa. Algunos estados cobran impuestos estatales, otros no. Texas no cobra nada sobre la renta. California tiene una de las cargas fiscales más pesadas del país. En la práctica, dos estadounidenses con salarios similares pueden vivir realidades completamente diferentes solo por vivir en estados diferentes. En la Unión Europea tampoco existe una norma única. Hay países donde los impuestos son altos
y van acompañados de unos servicios públicos sólidos. Y hay que reconocerlo, los impuestos duelen menos cuando la sanidad no arruina el presupuesto, cuando la educación es accesible y cuando la seguridad no depende de la suerte. Y en esta compensación de rendimiento, Europa suele ofrecer más estructura pública que Estados Unidos. Entonces, ¿es Europa mejor que Estados Unidos? Depende. Si tienes una alta cualificación, buscas un salario alto, quieres emprender y aceptas un entorno más competitivo. Estados Unidos sigue siendo un escenario muy sólido. Allí es donde se encuentran varias de las mayores empresas del mundo y donde los profesionales de primer nivel encuentran las mejores oportunidades. Crear una empresa también suele ser más sencillo que en la mayoría de los países europeos. Ahora bien, si lo que te importa es la previsibilidad, las vacaciones garantizadas, la movilidad, la sanidad accesible y una red de apoyo que funcione cuando la vida se complica, muchos países de la Unión Europea ofrecen un paquete más estable. En Estados Unidos, la escalera puede llevarte más alto. En Europa, el suelo suele ser más firme. Y quizá por eso tantos europeos ni siquiera se plantean mudarse a suelo estadounidense. Ya encuentran dentro del propio continente el equilibrio que buscan. ¿Y tú? ¿Qué modelo tiene más sentido para tu vida? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete a Bello Mundo y activa la campana. Nos vemos en el próximo.